Estaba hablando solo. Ya estamos grabando. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Iván Montenegro. Curso la materia de aplicaciones de tecnologías de la información. Y el día de hoy vengo a exponerles el tema del dopaje del deporte. Particularmente el dopaje en el deporte aplicado lo vemos viendo hoy en día, como algo muy común, más que nada en las generaciones nuevas de adolescentes e incluso de jóvenes quienes normalizan esto. Es un tema que hoy por hoy es muy recurrente también, está en controversia, si sí, si no, y que además pues se desconoce mucho eh, y se toma mucho. Así además, pues hay que recalcar que hay que una historia, un trasfondo muy feito y que pues la verdad es algo que no se debe tomar a la ligera y que se debe inculcar a los jóvenes desde ya, porque precisamente la información errónea o esta desinformación que se tiene hace que se vea a la ligera. Y pues básicamente eso es como nuestra introducción a esta cosa de que, no, perdón, ¿cómo se llama? Ahí, ok, ¿qué es el dopaje? Básicamente el dopaje es el acto de consumir sustancias artificiales, a menudo ilícitas, con el fin de obtener una ventaja sobre los demás en las competiciones deportivas. En este caso les mencionamos ejemplos como esteroides anabólicos, hormonas de crecimiento humano, estimulantes y diuréticos. Todos estos, sí que bueno, tienen muchos efectos positivos a la primera, ¿verdad? Pero luego tienen una repercusión. Por ejemplo, los diuréticos, al hacer que el músculo se vaya secando, pues obviamente se va a ver más el músculo, y esto lo vemos más en culturismo o en disciplinas como powerlifting. Entonces, al hacer esto, el músculo se seca, pero también pierde su grasa, la grasa que está por dentro. Y al perder esa grasa que está por dentro, existe mucho riesgo de algún derramecillo, algún rompimiento de vena, alguna arteria, y por consiguiente, pues que haya un sangrado interno sin que uno se dé cuenta. Por ejemplo, también tenemos los esteroides anabólicos, que de hecho son de muy fácil obtención. Eh, no está de más decirlo que en algunos estados del país son legales y lo que hace que la obtención de estos sea más fácil. Claro, otras son las hormonas del crecimiento humano. Estas principalmente son las más usadas, de hecho, en deportistas de diferentes disciplinas y son las más comunes. Asimismo, también se encuentra la eritrosina, que es una hormona que originalmente produce el cuerpo, pero que muchas veces se suele usar de forma ajena, exógena. Y les mencionaba los más comunes, ya sean las hormonas péptidicas y hormonas de crecimiento y la eritrosina. Ajá, son hormonas que, como les digo, nuestro cuerpo produce naturalmente, pero que muchas veces por buscar esa mejora continua o buscar esa superioridad, pues se recae en su uso. Y más que nada por llegar a un mejor nivel y pues su historia. Básicamente se cree que desde mucho tiempo antes, en el siglo V antes de Cristo, según Hipócrates, un filósofo muy importante, y sus escritos narraba que los corredores aplicaban ciertos hongos o citoplasmas para detener sangrados o incluso para mejorar este rendimiento. ¿Qué hacían esos citoplasmas? Bueno, básicamente lo que hacían era como dormir el músculo y hacer que el músculo no sintiera tanto desgaste. Entonces sí ponía una cierta ventaja. Además, llegaba a haber casos en el que consumían hongos alucinógenos con el fin de evitar o no sentirse tan cansados, tan demorados, se entiende, ¿no? Además, en algunas ocasiones se llegaban a extirpar, vaya, que se abrían el brazo y se sacaban, pues sí, ¿no? Para evitar el dolor. Esto con el fin de ser más rápidos a la hora de la carrera, pero que al final de cuentas dejaba pues más daños. Esta situación del consumo de drogas se empezó a ver y se empezó a hacer muy común entre esta cultura. Se veía como algo normal o incluso algo pues, de bien, ¿no? Recordemos que para esas culturas, tanto como los romanos como los griegos, veían el deporte como la máxima expresión del humano. Para ellos era como el top. Entonces, pues era normal. Ay, ay, perdón. Agregándoles nada más un poquito de que, por ejemplo, estas fueron evolucionando con el tiempo.
sea, no siempre fueron los honguitos y o los citoplasmas chiquillos, también eran otras cosillas. Y bueno, les compartimos la idea principal. La idea principal del uso de la creación de los esteroides era sintetizar la hormona para un tratamiento médico. Ajá, originalmente era medicina y el punto aquí era para tratar el hipogonadismo, una condición en la que los testículos no producen suficiente testosterona y pues el desarrollo y crecimiento no, pues, no. También, por ejemplo, se usaban en animales. Los primeros anabolizantes fueron en animales y fueron usados para animales. Pero con el paso del tiempo, no, pues, uno que otro curioso empezó a explorar y darse cuenta de que pues, sí funcionaban, pero no hablaban de las consecuencias que tenían. Pues les comparto más adelante las consecuencias, pero en sí les platicamos. Era como un tratamiento médico y se usaba más que nada en animales. Esa era la idea principal. Bueno, y ya con el paso del tiempo se empezó a usar en humanos. Eh, Les digo que, por ejemplo, los primeros usaron los anabolizantes de animales en humanos, que no estaban adaptados precisamente para humanos. O sea, las dosis eran muy elevadas. Entonces, ya al paso del tiempo empezaron a usar la farmacología, los anabolizantes, válgame la redundancia, en humanos. Esto con el fin de sustituir brebajes o sin más de lo clásico, dejábamos atrás eso de tomar o hacer, de algo inyectado, incluso tomado. Y bueno, pongo las así porque precisamente estos fueron las primeras, es la primera región del mundo en la que se empieza a usar en humanos y con el fin objetivo de tener una superioridad en cuanto a musculatura, en cuanto a irritabilidad, porque una de las consecuencias del uso de anabolizantes es la irritabilidad. Entonces, era un plan con maña, sí. Prácticamente lo que hacían era como que para verse más grandes, estar más grandes, hacerlos más fuertes, pero que a su vez fueran más obedientes e que incluso fueran más irritables, que pudieran ir, pues ya saben, a la guerra con todo. Ajá, sí. Y bueno, aquí les ponemos una breve línea de tiempo de lo que es los primeros casos de dopaje en el deporte moderno. El primer caso fue en 1865 en la natación transversal en el canal de Ámsterdam. Resulta que uno de los deportistas de Alemania y uno holandés entraron a la competencia, pues no, uno no sabe, ¿verdad? Uno no sabe tal cual si se doparon, porque hasta ese entonces no había un antídoto y se ve una diferencia abismal entre los demás competidores y estos dos. El ciclismo lo todas las 6 días. Bueno, una de las consecuencias del uso de dopantes es que el corazón va perdiendo su grasa interna y que se va haciendo más chiquito. Entonces el corazón empieza a latir más rápido. Entonces en esta prueba de ciclismo de 6 días, uno de los ciclistas pues fallece dentro de la prueba. Bueno, pero la menciono. Otro caso es igual, muerte por dopaje en ciclismo, en clásica europea. En este caso es parecida, pero esta fue por un derrame cerebral a causa de un problema en una de las venas que les revienta, una cava. Y bueno, y en cuanto a atletismo, está, está en 1904 y esta sucede en el maratón olímpico. Resulta que uno de los deportistas alemanes, otra vez alemán, ajá, tiene una diferencia abismal en cuanto a los demás, o sea, se nota demasiado. El tiempo, por ejemplo, creo que le sacó como 3 minutos cuando es un tiempo. Y pues, sí. Ya más adelante, es en 1960 cuando se empiezan a introducir al mercado los anabolizantes y pues se empiezan a usar como hormonas, no es tanto el diurético o incluso el EPO, empiezan a ser hormonas, tal cual, y pues empieza a ver normal o muy común en casi todas las disciplinas del deporte y pues empiezan a detectar demasiados casos. Ya era muy evidente el uso de esto. Y bueno, tras la restauración de los Juegos Olímpicos de 1986, el dopaje no tarda en aparecer en las competiciones que les mencionaba.
Y fue justo en 1904, en los Juegos de San Luis, que existió la primera referencia de dopaje en estas competiciones. El atleta Thomas Hicks, un británico aficionado en Estados Unidos, en la prueba del maratón, resultando ganador de la misma. Su entrenador le inyectó lo que les mencioné en otras ocasiones, 1 miligramo de sulfato de estricnina, que como tal no era algo muy, bueno, el sulfato de estricnina sí es un dopante, pero no está regulado o modulado para humanos, es más usado para vacas, para recuperarlo de dos desfallecimientos, unido a la administración de coñac, método que complementó las otras que realizó durante la carrera. En pocas palabras, el Barón de Coubertin se trata como un caballo a un... Ay, no, ¿cómo es? Se truca una forma física cuando se dopa al atleta como un caballo. Recordemos que Barón de Coubertin pues, es el fundador de los Juegos Olímpicos, o refundador, vaya, por cierto. Ok, la primera, ok, cierto. La primera resolución o el primer caso que tenemos de un antidoping es en los Juegos Olímpicos de 1964, cuando de manera significativa se invierte alrededor de $1.800.000 en controles antidopaje. De este modo, empiezan a pues, detectar el uso de estos en diferentes deportistas. Alrededor de 13 mostraban pues, los piquetes, incluso las bolitas que se hacen alrededor de esto, o uno que otro mostraba el antecedente del uso de anfetaminas, fentanilo incluso, y opio, que era una más. En 1968 tienen lugar los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Greenville, donde realmente se instaura la forma oficial de los controles de dopaje y de sexo. En ese mismo año, en los Juegos Olímpicos de Verano en México, en 1968, fue el inicio de la realización de los controles antidopaje en los Juegos de Verano, prohibiéndose el uso de estimulantes al ser incluidos en la primera lista de sustancias prohibidas. Ya se empieza a formar la, antido- la WAPA, que es World Anti-Doping Convention League, algo así. Ajá. Y, bueno, y algunos ejemplos están aquí. Por ejemplo, tenemos eh, este es Lance Armstrong, es un ciclista que fue detectado con el uso de dopaje. Eh, este es Tyson Gay, también fue detectado con dopaje. Había roto récord de 100 metros, pero pues salió que estaba usando, obviamente. Y este es Luis Bailey, es el esposo de una artista muy conocida, pero igual salió en un test que le hicieron, pues salió. Y nada más, lo que les mencionaba. Hay una excepción de cuanto al uso de estos. Existen al menos tres deportes conocidos en los cuales el uso de anabolizantes llega a ser casi necesario. Y pese a que señalan la consecuencia de esto, pues esto es más una decisión propia. Les hablaba, por ejemplo, de culturismo, donde llega a ser necesario incluso para llegar a este nivel. Vemos aquí a un culturista muy conocido, Ronnie Coleman, el padre, el rey del culturismo. Para llegar a estos niveles, claramente se necesita dosis muy elevadas de diferentes hormonas y de diferentes diuréticos, pero para esto también hay que aclarar que existen competencias en las que el uso de anabolizantes está estrictamente regulado. O sea, hay competencias naturales en las que tal cual todo es natural y no se llega a estos puntos. Es un nivel más, digamos, más pequeño, no más pequeño, es un nivel más bajo de musculatura. Realmente estos niveles no se llegan tan fácil de manera natural, que son casi imposibles, y mucho menos ese nivel de definición muscular. También existe otra disciplina que no se menciona aquí, pero es el Strongman, que es una disciplina en la cual los deportistas tienen que cargar cantidades excesivas de peso. Por ejemplo, existe uno que se llama Hafthor Thor, eh, el noruego carga alrededor de 501 kilos en peso muerto, que es un movimiento muy básico de halterofilia.
Pero imagínate tú, media tonelada en este movimiento es casi un carro, o sea, puede cargar una moto y la puede levantar y la puede tirar. O sea, hay disciplinas en las que sí llega a ser necesario. Para esto existen diferentes diuréticos y anabolizantes que mejoran cada certificado. Y esa es una reflexión. Nada más quería agregarles, por ejemplo, que aparte del turismo está el entorno y que bueno, a final de cuentas es una decisión muy propia, si tú decides hacer esto y según la competencia en la que tú aplicas, pues va a ser muy tu rollo. En sí, las consecuencias son muy graves, no es algo que se toma a la ligera, es algo que pues, debes tener muy en cuenta. Por ejemplo, hay riesgos muy elevados en un paro cardíaco, están las posibilidades de un derrame cerebral, está la posibilidad de daños renales, y alta presión sanguínea, precisamente porque se obstruyen las líneas sanguíneas. También existe problemas en la sangre, como infecciones, envenenamiento, aumento de glóbulos blancos, reducción de conteo de plaquetas y problemas con el sistema circulatorio. Y pues en todo esto se puede desencadenar al final en una muerte muy segura. Entonces no es algo que pues, deba tomarse a la ligera, es algo que se debe consultar. De hecho, para el uso de estos es algo que se debe hacer un estudio, se debe analizar, se debe calcular la dosis, cuántos miligramos, cuánto al día, cuánto a la semana. Es algo que malamente nuestra sociedad lo ve muy normal o lo está tratando de normalizar, pero que la verdad no. Eh, Personalmente conozco testimonios muy diversos y no vale la pena, al menos a mi dulce. Eh, bueno, este video básicamente hablaba de lo que es el dopaje en el deporte, que sí, en sí es poner o usar una sustancia que te ponga por encima del nivel de los demás. Y pues bueno, esto es todo. Ya, oye, Víctor, pues, ¿cómo se llama? Sí, no, 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 no,